tal? Soy Nadia de Magnolias de Frida. Después de mucho tiempo que no he subido videos, ténganme paciencia. Ahora vamos a ver cómo hacer un ramo de novia de bajo costo, que tú lo puedes hacer si te invitan a ser dama de honor o dama de ramos, o tú misma novia la puedes hacer, pero como que un día antes de tu boda no, ¿verdad? Vamos a escoger un color típico de los ramos, que es el rosa pastel, y vamos a ver los tipos de flores que yo seleccioné, que considero que son fáciles de conseguir y de bajo costo. Podemos encontrar rosas. Esta se llama rosa Pic Mundial. Este es un rosa muy bajito, como rosa palo. Vamos a utilizar 6 rosas. Luego mini rosa o spray, también le llaman. Son rositas chiquitas. El crisantemo de color guinda. Luego claveles de bicolor. Es un clavel rosa pastel con detalles guindas. También crisantemos unas 2 o 3 varas blancas para que combinen. Luego, como complemento, vamos a utilizar un limonio. Y por último, follaje. Vamos a utilizar el eucalipto, el dólar, sí, que es el más económico. Comenzamos. Ya las flores ya están limpias, ya se les quitó las espinas, las hojas. Empezamos con la técnica del espiral, así. En forma de X. Ya tenemos. Ahora los complementos. Podemos poner aquí una margarita, digo crisantemo. Sigo casada con la margarita. Recuerden, la margarita tiene centro amarillo y este es crisantemo. Luego vamos a usar los claveles. Ahí va agarrando forma. Ahora utilizamos nada más uno, como es un color muy fuerte, para que no le quite el protagonismo a las demás flores. Luego por último las mini rosas. A mí me gusta poner al final la orilla para que le dé como un respaldo, una cabeza, para que resalta, porque si lo ponemos aquí se pierde. Como es un ramo muy chiquito, entonces por eso. Y luego el complemento, el limonio. Le falte, ponemos más. Ahí va quedando forma. Luego por último, el eucalipto. Me falta uno más. El dólar, perdón. Yo escogí, no siempre van a hallar así con bracitos. Siempre, la mayoría de las veces van a hallar de esta forma. Sí. Pueden poner 3 así, de esta forma. Pero como tiene varios, pues ya, con 2. Y ya, es muy fácil. Usamos cinta para poder amarrarlo, para que no se nos mueva.
la cinta normal, quería hacer que sea de esos para oficina. Lo cortamos. Aquí sí cortamos derecho, porque como es un ramo, para que no se vea todo desparejo. Me gusta cortarlo de una vez, no al final, pues, antes de poner el listón, para que no se nos mueva, para poderlo manejar más fácil. Ahora, para tapar la cinta, hay varias opciones de listones. Puede ser de este listón normal, ancho, de color marfil, o puede ser un listón de encaje, depende de tu estilo de boda, si es vintage, campestre, clásico. Este es más clásico y este es más campestre, vintage. De las dos formas se ve muy bonito, pero vamos a mostrarles cómo se ve con este. Bueno, se llaman pin, sí, es para corsage. Pueden comprar en Oasis o en la página de internet del Oasis o en una tienda de una mercería. Tiene que ser pin largo. Entonces comenzamos. No necesitan usar silicón con este método. Hay que tener cuidado que no se vayan a lastimar los dedos. Sí, el pin debe de insertar así en diagonal. Pueden usar de 2 a 3 pines, depende cómo lo quieras. Yo voy a usar 3. Listo. Ahora la otra forma de listón. Tengan cuidado de no quemarse. Podemos poner aquí para decorar. O sea, ya está pegado. Y listo. ¿Y ahora qué fácil? Este pequeño ramito es ideal para bodas civiles o bodas muy pequeñas como de 50 invitados de día. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden siempre lavarse las manos y cuídate mucho.